Hace mucho tiempo la tierra se estremecía con las pisadas de monstruos. Gigantes tan enormes, tan temibles, que casi no puede uno imaginarlos como criaturas vivientes. Ni siquiera el gran T-Rex se atrevía a enfrentarse a ellos. No eran dinosaurios, sobrevivieron. Sus parientes aún esperan al borde de los ríos selváticos y al borde de nuestros peores temores. Eran los cocodrilos gigantes, tal vez los peores asesinos que hayan vivido. Paleolítico. Cocodrilos antiguos. Esta es una cacería de cocodrilos, y pocas criaturas causan tanto terror en nuestros corazones. Sus ojos alienígenos no reflejan sentimiento. Su sonrisa no alberga calidez. La simpatía no corre por su fría sangre. Son dragones de una era más antigua. Son los grandes predadores de un mundo perdido hace mucho. Ese mundo olvidado lentamente surge a la luz, y sus secretos son de inmensas proporciones. Una vez existieron cocodrilos gigantes que prosperaron al lado de los dinosaurios, y hoy dos se han hecho conocer como los más grandes de su especie. Su historia es una narración extraordinaria de extinción y supervivencia. Una historia que revela por qué, después de unos 200 millones de años, el cocodrilo sigue sonriendo. Nuestra cacería comienza en un lugar inesperado, el alto paisaje desértico del sur de Texas. Este es el Parque Nacional Big Bend al final del siglo XX. Pero antes otro mundo se erguía aquí, y debemos cabalgar de nuevo en el viento seco y caliente del tiempo para encontrarlo. Hace unos 75 millones de años, Big Bend era un tipo de espesura muy diferente. Los dinosaurios no habían encontrado todavía su cataclísmico final y florecieron aquí, en una jungla tropical exuberante, rica en lagos y pantanos. Los ríos encontraban su camino hacia el sur, hacia un mar poco profundo, y grupos de hadrosauros se habían detenido aquí para beber sin sospechar que ponían en riesgo sus vidas. Esperándolos en las aguas turbias estaba un monstruo llamado Deinosuchus. Su nombre significa cocodrilo terrible y propinaba una muerte terrible. En un espantoso instante, los sedientos hadrosauros se encontraban cara a cara con mandíbulas abiertas y un asesino que utilizaba el río para cubrir sus huellas. Ahora, 75 millones de años después, el seco lecho del río entrega a sus víctimas, ofreciendo al viento los huesos que sepultara hace tanto tiempo. Noticias de algunos huesos extraordinarios atraen a un grupo de paleontólogos al desierto. Han recorrido un largo camino para rastrear a un cocodrilo que después de muchos millones de años todavía sabe en dónde ocultarse. Encabezando el equipo está el veterano experto en cocodrilos, profesor Juan Langston de la Universidad de Texas. Es acompañado por el experto en cocodrilos Art Busby y por el joven paleontólogo Chris Brochu. Internándose en lo profundo de la espesura del Big Bend, siguen el camino del antiguo lecho del río que los conduce al hallazgo más significativo de fósiles de Deinosuchus en 30 años. Bueno, cualquier descubrimiento de un Deinosuchus es emocionante porque es tan poco común. He buscado fósiles en Big Bend desde 1938. Tal vez he visto un par de piezas fragmentarias de Deinosuchus en ese periodo de tiempo. Así que sabemos que estuvieron aquí. Tenemos que seguir buscándolos.
Cada vez que se encuentra una pieza, tal vez podría ser un cocodrilo completo. El equipo ha planeado pasar una semana aquí para buscar más evidencias de fósiles del poderoso cocodrilo. Es un trabajo de detective que requiere de agudos poderes de observación. Solo el ojo entrenado del experto paleontólogo puede escoger los huesos del lecho de rocas. Una sección de mandíbula y algunos dientes diseminados, fragmentos de la sonrisa de este cocodrilo que parecía tener la intención de bromear. De hecho, no se han hallado nunca huesos significativos del cuerpo del Deinosuchus. Es posible que el antiguo río reclamara para sí los huesos, arrastrándolos río abajo y perdiéndose para siempre. Hasta ahora solo han quedado partes rotas de los grandes cráneos. El equipo trabaja con la esperanza de encontrar algo nuevo, cualquier cosa que contribuya a nuestra comprensión de esta sorprendente bestia. Utilizando a los cocodrilos modernos como guías, han podido especular acerca del cuerpo que tienen todavía que encontrar. Este hueso de quijada de Deinosuchus fue excavado en Big Bend en los años 1960. De la proporción de cabeza a cuerpo que se puede encontrar en los cocodrilos hoy, Langston puede calcular la longitud total de la criatura. 30 feet. Los cálculos revelan la aterradora probabilidad de que este predador midiera por lo menos 10 metros de largo, alcanzara una altura de 1,20 m y pesara más de 5.000 kilos. He aquí una criatura que podía cazar en tierra y agua, una criatura de carne y sangre, dientes y huesos, tan grande como un vehículo de 18 llantas. Era una época de gigantes, de cocodrilos del tamaño de elefantes machos, y si este era el predador, ¿quién era la víctima? 35 millones de años, la luna miraba sobre un Texas muy diferente. Al borde de ríos tropicales y pantanos, el Deinosuchus, el cocodrilo terrible de Big Bend, buscaba algo que comer. Habría encontrado hadrosauros, vegetarianos de 10 metros que pastaban a las orillas del agua. Huesos de hadrosauros han sido hallados al lado de los del Deinosuchus, unidos para siempre en la muerte. Pero desde el tiempo de sus primeros orígenes, se vieron conectados más que tan solo como predador y presa. Hace más de 200 millones de años, los cocodrilos y los dinosaurios han compartido un ancestro en común. Desde entonces los cocodrilos han hecho su propio camino a través de los giros y curvas de la evolución. El primer cocodrilo era un modesto reptil de 1,20 m de longitud aproximadamente. Fueron las generaciones que siguieron evolucionando tanto en mamíferos marinos como en los ancestros semiacuáticos de los cocodrilos del mundo de hoy. A lo largo del camino, experimentaron con formas increíbles. Lo mismo que los gigantes, hubo cocodrilos con cascos, y aún una línea de cocodrilos con aletas. Aún hoy vive una familia de sobrevivientes, predadores tan efectivos ahora como lo fueron en su pasado distante. Si guardan un secreto del éxito, puede encontrarse dentro de sus mandíbulas sonrientes, pues todos estaban armados con dientes aterradores y asesinos. Los dientes de los Deinosuchus eran grandes, romos y cónicos. Como los de sus parientes modernos, no eran para masticar, sino para arrancar pedazos de la presa que se tragarían de un golpe. Art Busby estudió las técnicas de cacería de los cocodrilos modernos para ganar conocimiento en el comportamiento de sus antiguos parientes. Basado en el tamaño de esta mandíbula inferior de Deinosuchus y comparándola con cocodrilos modernos como este caimán, podemos ver cuánto abre sus mandíbulas. Yo diría que el Deinosuchus podía abrir sus mandíbulas por lo menos de 1 metro a 1,20 m, y esto le permitiría tomar a pequeños dinosaurios.
El Deinosuchus tenía un cráneo que tenía más la forma de este moderno cocodrilo, aunque por supuesto mucho más grande. Los cocodrilos comen esperando al borde del agua y cuando la presa se acerca, abren sus bocas y se lanzan hacia adelante. Atrapan a su presa, ruedan y la alan hasta el agua para poder ahogarla en ella. Imaginen un cocodrilo de más del doble de este tamaño y un hadrosauro de 10 metros en sus fauces. Una lucha de titanes. Pero la competencia entre dinosaurios y cocodrilos habría de terminar muy pronto. Por algún motivo misterioso, los dinosaurios se extinguirían, dejando el espacio para el cocodrilo más grande que el mundo haya conocido. Uno de los misterios más grandes en la historia de la vida en la Tierra, los dinosaurios, los reptiles reinantes, desaparecieron. Y más extraña aún fue la supervivencia de su pariente más cercano, el cocodrilo. Lo que fuera que exterminó a los dinosaurios no los afectó. Y una vez que desaparecieron los dinosaurios, los cocodrilos se convirtieron en las criaturas más poderosas en la Tierra. Fue aquí, en lo profundo de la cuenca amazónica, que los cocodrilos alcanzaron su temible cenit. Raros fragmentos de fósiles nos hablan de un leviatán, conocido como Purusaurus. En 1986, después de escuchar rumores acerca de este gigante del río, el paleontólogo Dr. David Fraley de la Universidad de la Comunidad Johnson en Kansas vino a la cuenca del Amazonas, en una cacería de cocodrilo propia. Durante 3 semanas, Fraley viajó a lo largo de miles de tributarios, examinando las riberas en busca del tipo de sedimentación adecuada. Estas son aguas en donde los cocodrilos aún abundan. Los cocodrilos y caimanes pueden merodear debajo de la tranquila superficie. La expedición de Fraley penetró a las profundidades de la fuente occidental del Amazonas, tierra virgen que aún hoy permanece casi sin explorar. No fue hasta cuando debía partir que encontró lo que buscaba, el hallazgo de un fósil único. Este era un animal tremendo. El Purusaurus era conocido desde 1892. Y nosotros encontramos piezas de él. Encontramos un fragmento aquí, un diente allá. Y sabíamos que estaban por todas partes, pero en realidad no esperábamos encontrar nada parecido. Es difícil imaginar una criatura tan gigante. Fue un golpe de gran suerte. En un clima tropical húmedo, cálido, la materia orgánica, aún los huesos, decaen rápidamente. Este fósil había llegado a la superficie casi intacto. Aún así, este fue un cocodrilo que casi escapa. Es difícil creer que uno pueda pasar por alto un fósil que está allí a plena vista. Y sin embargo, caminamos por su lado la primera vez, trabajando mientras recorríamos el camino como hacemos usualmente, trabajando y haciendo nuestras paradas a medida que ascendemos el río. Este no luce como el lugar adecuado, así que lo pasamos. Después, al regresar, fue casi un accidente, el detenernos y revisar ese lugar. Ascendiendo para revisar nuevamente una pequeña área de la ribera, Fraley se sorprendió al encontrar el cráneo del cocodrilo. Allí estaba, realmente a plena vista. Sabía que era algo espectacular. Los orificios expuestos de los dientes solo podían pertenecer a un antiguo carnívoro. Esa era la prueba física de que el Purusaurus era más grande de lo que cualquiera había imaginado. Durante un momento, David Fraley sintió la presencia imponente del cocodrilo más grande en la historia. Cuando vi los orificios de los dientes, sabía que era el Purusaurus. Es lo único que podía ser. Es lo único aquí que es tan grande. Tenía que ser esta criatura. Cuando me lo encontré, no podía creerlo. Estaba sorprendido por su tamaño, y me di cuenta que tendríamos mucho trabajo para mover esta cosa, que debía pesar unos 250 kilos. Era algo que realmente no se podía dejar atrás tampoco. Así que teníamos que intentarlo, pero a medida que lo intentábamos se fracturaba, y la pieza más grande precisó de 4 personas que la movieran hasta el bote. Y la canoa hizo así. Y así fuimos río abajo. Era una canoa con su cola fuera del agua. 45 kilómetros río abajo se recuperó la quijada inferior de un Purusaurus y probó complementar perfectamente. Encajaban. Se armó el cráneo de cocodrilo más grande que jamás se hubiera encontrado.
La cabeza completa era de 1,70 m de largo y 1,30 m de diámetro, con grandes dientes de 5 centímetros de ancho. Basándose en las dimensiones de este cráneo, Fraley estima que el Purosaurus tenía 15 metros de largo, hasta 2,70 m de ancho y pudo alcanzar hasta 1,80 m de altura cuando caminaba. Habría pesado unas 18 toneladas, 10 toneladas más que el Tyrannosaurus Rex y casi 3 veces más que el Deinosuchus. Los cocodrilos continúan creciendo a medida que envejecen y Fraley cree que casi no había un límite al tamaño que podría alcanzar un Purosaurus. Su marca de comparación fue un caimán negro, un lagarto moderno del Amazonas cuyo cráneo se ve enano ante el Purosaurus de más de 10 millones de años. Con base en su análisis del cráneo, estima 3 metros de longitud de cuerpo por cada 30 centímetros de cráneo. Este cráneo tiene 1,60 m de longitud. Así que podemos calcular 15 metros para un tamaño total del cuerpo del animal, y no muestra señales de envejecimiento. No tiene reducción en su número de dientes y tampoco señales de senilidad física que se puedan asociar con un animal viejo. Así que pudo haber crecido más de 18 o 21 metros. Con el tiempo, habría sido demasiado grande para sobrevivir, pero este no era su tamaño máximo todavía. Para comprender por qué estos cocodrilos crecían hasta semejantes tamaños, Fraley ha investigado el clima y hábitats del Amazonas hace 10 millones de años. En la época del Purosaurus, el mundo era más cálido y el Amazonas no era un río. Fraley cree que un gran sistema de lagos de más de 3.000 kilómetros cubría casi la totalidad del Perú y del occidente de Brasil. Y como el Amazonas de hoy, era un gran teatro de evolución. En climas cálidos, estables, los animales no enfrentan grandes cambios en condiciones de vida, así que se pueden especializar en una inmensa variedad de especies. En numerosos pantanos y estanques, los cocodrilos, hasta los gigantescos, podían ocultarse fácilmente, esperando para atacar a tortugas acuáticas o a peces lentos. Tal vez hasta predaron a los grandes mamíferos que venían a beber en sus aguas, atacando con rapidez atronadora. Este era un paraíso para cocodrilos. Ningún otro predador en este ambiente acuático podía competir con ellos. Pero algo impulsó a los Purosaurus a crecer tan inmensos, tan fieros, tan competitivos, y el único rival que podía tener era otro Purosaurus. No solo tiene un animal que competir con otras especies por su lugar en la naturaleza, también tiene que competir con miembros de su misma especie. Quieren exactamente la misma comida, el mismo territorio, los mismos lugares para anidar. Cada requerimiento es el mismo. Y en esa clase de competencia entre miembros de una misma especie, el gran tamaño es definitivamente una ventaja. Cuando usted ve a un Purosaurus y el gran tamaño de ese animal, piensa que la competencia debió ser muy fiera. Los enemigos más grandes del Purosaurus eran otros de su clase. Era una implacable competencia entre sí que los empujó a los límites de su potencial físico. Pero el enorme tamaño les otorgó un corto éxito, y en última instancia, sembró las semillas de su caída. El mundo cambiaba, el tiempo se agotaba para los gigantes del Amazonas. Al convertirse en semejante gigante, el Purosaurus del Amazonas se había convertido de alguna manera en un extremista. A través de su larga historia, los cocodrilos siempre han sido amos de múltiples mundos, moviéndose libremente entre el agua y la tierra, comiendo cualquier cosa que atrapan. Pero un gigante no puede permitirse el lujo de semejante flexibilidad. Una criatura extrema, viviendo al borde de sus límites, está en grandes problemas y debe enfrentarse a cambios severos y repentinos. El Dr. Fraley cree que el tamaño grande es una estrategia de adaptación.
Ser grande brinda una ventaja sobre su propia especie, pero a veces aún los individuos más grandes se tropiezan con otros factores. El problema con la especialización es que estas especies están conectadas muy cerca al ambiente, y si el ambiente cambia, ellas son las primeras en extinguirse. Algo desequilibró el mundo estable del Purosaurus, y el clima comenzó a cambiar. Los mares se retiraron, encerrados en nuevas capas polares de hielo. Y de un gran lago, el río Amazonas nació. David Fraley cree que la extinción del Purosaurus está conectada a un cambio tan dramático en el ambiente. Estos cocodrilos extremos, parece, no fueron capaces de adaptarse a esta alborada de un nuevo mundo. Aunque yo tengo este fantástico cráneo, todavía hay mucho acerca del Purosaurus y su mundo que no conocemos. Allá afuera, en algún lugar, está la respuesta. Las respuestas esperarán mientras que la jungla guarde sus huesos y sus secretos. Se dice que nada vive para siempre. Los dos cocodrilos más grandes en la historia, el temible Deinosuchus y el gran Purosaurus, hace largo rato que encontraron su destino. Pero los cocodrilos continúan con nosotros, prueba viviente de la durabilidad de su diseño. Amos de un mundo especial en donde tierra y agua se encuentran, los cocodrilos son una familia de sobrevivientes. Coexistiendo con los dinosaurios hace unos 200 millones de años, son los cocodrilos los que han soportado la prueba del tiempo. Sus descendientes modernos nos muestran un aspecto fascinante de su gran poder como asesinos naturales.